Bienvenidos sean al putisísimo Flush de la información. Agárrense las nalgas, banda, porque hoy nos metemos hasta el fondo del microchip, hasta la última neurona chicharrada de los CEOs y vamos a darle una zarandeada brutal a la industria tecnológica. Esto no es el noticiero de las buenas noches. Esto es Drag al Desnudo, el podcast donde la verdad te patea los dientes. Aquí no vamos a escuchar las mentiras maquilladas de las grandes corporaciones ni las pendejadas de los influencers de cartón. Les hablo a ustedes, justamente. Aquí se destrozan mitos, se desmiembran noticias y si alguien tiene que llorar, que sea con datos duros en la mano y no con lágrimas de bilis. Prepárense para un festín de humor negro, lenguaje soez y un análisis técnico tan fino que ni tu profe de física cuántica te lo va a creer. Bienvenidos al infierno de la verdad tecnológica, aquí en el putisismo de la información. ¡Comenzamos! A ver, primera noticia. TSMC suelta la bomba. Proceso A14. Esto es 1.4 nanómetros. Por fin llegamos al fin de la física. ¿O es pura chaqueta mental? Qué bonito es cuando te dicen que la miniaturización sigue viva. TSMC, los dioses del silicio, nos presentan su nuevo bebé, proceso A14, o sea, 1.4 nanómetros. ¿Y qué es esto? Pues básicamente están haciendo magia negra con átomos, porque ya estamos a 3 patadas de romper la realidad física. Estos chips prometen un 15% más de rendimiento, 30% más de eficiencia y un 50% más de fantasías húmedas para los gamers o los miners. ¿Cómo chingados logran esto? Pues bueno, uso de nanosheets transistors de próxima generación. Piensan en planchas de átomos dobladas como origami subatómico. Fotoligrafía creo que es EUV, donde la luz ultravioleta extrema es prácticamente un pincel para dibujar circuitos extremadamente delgados como el pelo de un ángel diabético. Trae una estructura de 3D apilada, o sea, más capaz de que una lasaña infernal, pero con todo esto se mantenga muy compacto, pero caliente, muy, muy caliente. ¿Y qué pasa cuando llegamos a los 0 nanómetros? Aquí el pedo se pone denso. Si sigues miniaturizando, te metes de lleno en el reino cuántico, el electrón. Ya no se comporta, se vuelve pong, empieza a tunelear, güey, como si fuera narco de silicio. No puedes confiar en dónde está. La física clásica se va al carajo y empiezas a necesitar control cuántico o tienes efectos relativistas. El costo de fabricar, validar y no volarte el planeta con una reacción en cadena, pues obviamente se sube al cielo. Mi opinión drástica, ay, qué biche nombre, güey. Esto es el preludio de la guerra por el control cuántico. 1.4 nanómetros a la verga. Esto es una carrera suicida. Si seguimos, no será por necesidad técnica, será por puro ego de laboratorio y control geopolítico. El futuro es cuántico, pero el precio puede ser nuestra cordura digital. Y en este putisísimo flush. ¿Alguien habrá entendido la noticia anterior? Si alguien la entendió, dejen su comentario en la parte de abajo. Honestamente, yo no. ¿Sí? Pero bueno, resulta que empresas chinas han dicho, Nvidia, dame 12,000 millones de H20 antes de que los gringos lloren. Y antes de que Estados Unidos ponga la bota, los chinos ya vaciaron las bodegas de Nvidia. 12,000 millones de dólares, güey. Sí, güey, 12,000 millones de dólares le compraron a Nvidia. Y Nvidia ya sabes que, pues, ay, güey, ustedes ser enemigos cuando no pagan, güeyes. Así que, como si fueran aguacates en oferta, güey, al carajo las H20, güey. Las GPU que fueron adaptadas para evadir sanciones menos potentes que las H100, pues bueno, prácticamente pues fueron comprados por el gobierno chino. Estas son H100, nada más que menos tuneadas, pero igual de mortales en entrenamiento de inteligencia artificial, ¿eh? ¿Qué implica que China se ha blindado con hardware suficiente para 3 años de desarrollo intensivo en IA? Nvidia se forra de billetes, ¿sí? Y pues bueno, mientras finge ser víctima del control estatal. Y Estados Unidos sigue pensando que las sanciones sirven. Spoiler. No. Y pues bueno, mi opinión drástica es que esto es un atraco financiero planeado. Nvidia vendió su alma por dólares y los chinos rieron camino al banco. Quien crea que esto va a parar a la inteligencia artificial china está más perdido que un gamer en Tinder. China ya tiene con qué armar su propio Skynet
Y tú aquí preocupado por el precio de la memoria RAM. Y pues bueno, y es que en este putisísimo flush, creo que con lo que está pasando, próximamente vamos a ver un pequeño letrero en la parte de abajo de nuestro hardware que dice Made in Arabia. Culos al aire por los aranceles a China. Los fabricantes líderes de PC están planeando mover sus nalgas a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque los nuevos aranceles impuestos en Estados Unidos a China son más altos que la inflación en Venezuela. Arabia, con su dinero petrolero, ofrece terrenos, infraestructura y básicamente un besito en la frente si mueves tu fábrica para allá. Además de que cuentan con los esclavos beduinos. O sea, prácticamente es mano de obra regalada, como en China. Nada más que ahora en Arabia, tal vez un poquito más cerca. ¿Qué tan real es esto? Pues bueno, Arabia está invirtiendo miles de millones en traer manufactura tecnológica. El costo laboral es bastante bajo y la energía es más barata que la dignidad de algunos CEOs. Güey, tienen toda África, güey, para ponerla a chambear, güey. Esto rompe el monopolio asiático de la producción, pero creo que está creando un nuevo Frankenstein energético. Primero, en mi opinión drástica, la tecnología ya no solo se hace en Asia. El desierto se llena de silicio y tú ni enterado estás. Esta mudanza no es por optimización, es por puro miedo fiscal. El futuro será árabe, al menos el de la PC. Y es que en este putisísimo la PC revive entre el 6.7% de crecimiento solo porque Windows 10 se fue a la mierda. No lo puedo creer. ¿Quién diría que la muerte de un sistema operativo reviviría la industria? Adiós Windows 10 y de paso, hola ventas. La PC tuvieron un boss cabrón de crecimiento de 6.7% en esta primera quincena, primera quinquena, güey, llámala como quieras, güey, del 2025. Y no es magia, es la combinación de nuevos aranceles que encarecen la producción china, empresas migrando y limpiando stock, gente que por fin dice ya basta, no más Windows 10. Mi opinión es que, drástica, esto no es innovación, es pánico masivo disfrazado de progreso. La gente compra PCs porque tiene que hacerlo, no porque quiera. Microsoft mata su sistema operativo y las marcas se forran. Bienvenidos al capitalismo zombie. Revivir a la fuerza vendiendo miedo. Y es que para esta última noticia en este putisísimo bombazo. Hotpot. Hotspots. Hotspots en las RTX 50. Resulta que el PCB está que arde y los fabricantes, todos, lo están tapando como cobardes. Ahí te va el cañonazo de realidad. La RTX 50 tiene puntos calientes como el infierno de Dante, los dichosos hotspots, y están en su PSB. Y algunos fabricantes lo están escondiendo con backplates. Básicamente lo ponen como tapadera para que no veas cómo se cuece tu GPU. ¿Qué carajos está pasando? Bueno, primero, overheating localizado. Componentes críticos llegando a más de 100 grados Celsius. Mal diseño térmico. Nvidia se enfocó en potencia y se cagó toda la estabilidad. Los backplates son la curita en esta vara. No enfrían. Atención, el backplate no está enfriando, solo está escondiendo el desastre. A ver, antes de continuar, vamos a hablar en cristiano técnico. El hotspot es un punto específico del PVC que se conoce como Printed Circuit Board, donde la temperatura se dispara llegando a niveles que descompensan todo el sistema térmico. Estos puntos no se distribuyen de forma uniforme y aunque el disipador general mantenga buenas temperaturas promedio, en ciertas áreas pueden estar cocinando los componentes clave. Ya hablaremos más adelante de esto en uno de nuestros podcasts. Y pues bueno, mi opinión draxicástica de todo esto es que esto es una estafa térmica. Te venden poder, pero te dan una bomba. ¿Y qué hace Nvidia? Pues nada, porque el marketing es más caliente que el PSB. Si compras un RTX 50, más te vale tener un extinguidor a la mano. La era del overclock ha muerto. Bienvenida, la era del overboard. Y pues bueno,
Con esto llegamos después de esta cucharada que te has llevado bien cargada de lo que realmente pasa. No hay invocación, solo hambre de control. TSMC juega con la física. China se cachetea Nvidia con billetes. Arabia, no, este fue un bucaque, güey. Arabia Saudita se vuelve tech meca. Microsoft entierra PCs viejas para vender nuevas. Y Nvidia te vende GPUs que necesitan un ventilador nuclear. Así que la tecnología, perra y sin escrúpulos. ¿Quieres más verdad? Suscríbete porque aquí no damos like, damos chingadazos informativos. Nos vemos hasta la próxima.